Gracias por este gran privilegio de poder estar juntos en torno de Él, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro amado hermano, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, eh, trayendo lo mejor para nuestras vidas de parte tuyo y bueno, uniéndonos continuamente en su voluntad, que no es otra cosa que tu misma voluntad, Padre. Te damos gracias por el compartir de hoy, por todos los que van a escuchar esta enseñanza y que todo sea para edificación. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, vamos a ir pasando a el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Hoy vamos a repasar un tema útil en la vida en nuestras vidas, principalmente para nosotros los hijos de Dios. Y tiene que ver con este gran versículo, pequeño y gran versículo. Versículo 17. Orad sin cesar. Esta es la herramienta continua de la cual el Hijo de Dios hace uso en su diario vivir, ¿no? En su día a día. Es lo que nos sirve para relacionarnos con nuestro Padre por medio de nuestro Señor y con nuestro mismo Señor Jesucristo de parte de nuestro Padre. Orad sin cesar. Es lo que trae continuamente respuesta de parte de Dios y nuestro Señor. Y bueno, es algo que nosotros como hijos de Dios, aquellos que verdaderamente queremos servir, utilizamos para recibir el crecimiento que nos da Dios, ¿no? Porque las respuestas de Dios cuando se dan, o las respuestas de nuestro Señor cuando se dan, traen gozo a nuestro corazón y traen crecimiento y edificación a nuestras vidas. Orad sin cesar. Veamos otro versículo conocido para ir adentrándonos despacito a este tema. Filipenses 4. Versículo 6. ¿No es cierto? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracia. Volvemos a Tesalonicenses, ¿no? Estos dos versículos que vimos tienen una impronta de mandamiento. Te dice por nada con lo de Filipenses, y Tesalonicenses te dice orad sin cesar. Tiene la impronta del mandamiento, es un requisito para aquel que camina con el Señor como hijo de Dios, como discípulo de Cristo. Es un requisito para poder mostrar a nuestro Señor Jesucristo y ver cómo se hace notorio todo el poder de Dios a medida que son respondidas las oraciones, ¿no? El versículo 18 del capítulo 5 dice, dad gracia, también tiene la impronta de dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Vieron? Esta es la impronta que nuestro Padre en su palabra nos imparte en Cristo Jesús. Son mandamientos del diario vivir del creyente, ¿no? Y para el discípulo de Cristo. Ahora, vamos a ir adentrándonos en este tema porque estos versículos son muy utilizados en el día a día del cristiano, ¿no? Vamos a ir a Primera de Juan 5. Versículos conocidos, estamos tocando. Y acá donde poco a poco, creo, vamos a afinar la puntería, porque ¿quién de nosotros no quiere oraciones respondidas? Porque para esto es la oración.
para dar gracia, para pedir, ¿eh? Para tener respuestas de parte de Dios y de parte de nuestro Señor. Fíjense el 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, ¿no? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como compartía Roberto en una enseñanza, cuando hacemos esto, cuando dice que Él nos oye, están aseguradas nuestras oraciones. Dios está escuchando y respondiendo ya nuestras oraciones. Ahora, miremos un poquito el contexto de esto para adentrarnos en este grandioso tema de la oración. Fíjense ahí el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por esto es para los hijos de Dios, ¿no? Para aquellos que confesaron a Jesús. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos vida eterna y creemos en el nombre del Hijo de Dios, por medio del cual oramos, o a quien oramos también en otra instancia, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos en Dios. Ahora, ¿cuándo uno confía en Dios? ¿Cuándo verdaderamente uno confía en Dios? Cuando está plenamente convencido de que Dios respalda su palabra, respalda a nuestro mismo Señor Jesucristo, que responde por medio de Él y que Él es la respuesta a muchos de nuestras vidas. Lo que mayormente necesitaba el ser humano siempre fue, es y será nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios. No hay necesidad más grande que el Hijo de Dios tenga con respecto a Él. Ahora de repente yo me preguntaba, ¿no? Conozco la palabra, estudio la palabra, pero ando en la carne. Cada tanto ando en la carne acá, cada tanto ando en la carne allá, pero esto es parte de mi vida, no es la excepción de mi vida, porque todo por ahí no vamos por la carne, ¿no? Pero aquellos nosotros tratamos de ser fieles, de andar en el Espíritu. Y estando en la carne, ¡tac!, ocurre una necesidad. Y me acuerdo de este versículo y le meto oración, ¿no? Sigo en la carne. Vamos a desarrollar este tema. Fíjese. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otras versiones dice, de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, de acuerdo a su voluntad, ¿no es cierto? O de acuerdo con su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Está asegurado de esto. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Y bueno, mucho por ahí andamos en la carne, se vuelve costumbre estas cosas, ¿no? Pecado, que no es de muerte, ¿no? Pedirá y Dios le dará vida, ¿no es cierto?
Pero de repente ese que anda en la carne también pide. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo, ¿no es cierto? Y ese creer tiene que ver con nuestro andar, no solamente para vida eterna, sino también en nuestro diario vivir. Vamos a Tesalonicenses despacito y vamos a ver todo este contexto, porque acá es donde nosotros vamos a tratar de afinar la puntería. ¿Pero para qué? Para que el nombre de para que nuestro Padre sea glorificado y el nombre de nuestro Señor Jesucristo también glorificado. Nosotros edificados. Vamos al versículo 17. Orad sin cesar. Ese es nuestro cometido, nuestro diario vivir, ¿no? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese son los dos mandamientos de Dios. No apaguéis el espíritu. Fíjense lo que te dice. Y el siguiente versículo, no menospreciéis las profecías. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis la profecía. No apagar el espíritu tiene que ver con la oración en el espíritu. También, amén, de andar en el espíritu por la palabra de Dios. No podemos sacar ese orad sin cesar de este contexto. Este orad sin cesar, este dar gracias en todo, como en Juan, que está asegurado nuestras oraciones cuando creemos en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, lo que representa para nuestra vida y lo que trae a nuestra vida en ese andar de creencia. Entonces nosotros tenemos aseguradas nuestras oraciones. No se puede sacar. Vamos a desarrollar esto despacito. Fíjense, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice: codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. La versión Peshitta, este versículo 3 dice: piden y no reciben, porque piden mal, para dar satisfacción a sus concupiscencias, deseos, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que preguntarnos ¿nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios o conforme a nuestra voluntad? Porque esto es lo que dice Santiago, ¿entienden? Porque yo ando ahí en la carne día tras día. Me acuerdo el domingo, el viernes tengo una reunión, ahí soy cristiano y vengo una hora y soy el mejor cristiano, conozco la palabra, ¿viste? Y después sigo en la carne, aparece una necesidad y voy a pedir porque la voluntad de Dios es que yo pida en oración. La misericordia de Dios es grandiosa, ¿no? Pero acá, yo te voy a decir, hermano, y esto para mí principalmente, para el que habla, que es mucho más fácil recibir de Dios algo o de nuestro Señor algo cuando estás acostumbrado a tratar en tu diario vivir, en el minuto a minuto, en la fidelidad de tu vida, continuamente y perseverantemente, que de vez en cuando centrarte totalmente al 100% allá cada vez que te surja una necesidad. En mucho te va a pasar la bendición por arriba, por abajo, me va a pasar por todos lados y yo no la voy a ver y yo voy a seguir en la necesidad. Ahora, cuando estoy centrado creyendo lo que representa el nombre de nuestro Señor, lo que representa, lo que activa nuestro Señor para mi vida, bueno, entonces yo voy a poder ver la respuesta de Dios. Y no me va a pasar esto
porque yo ya no estoy pidiendo conforme a mi voluntad, a mis deseos. ¿Se acuerdan Juan capítulo 5? Versículo 30, fíjense lo que decía nuestro Señor. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco qué cosa, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora cuando yo pido o cuando yo juzgo una situación, ¿no es cierto? Estoy discerniendo, lo hago conforme a mi voluntad o a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestro mismo Señor Jesucristo. Mateo 6, por favor. Mateo 6. El gran ejemplo de oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que dejó para aquel día y tiempo, tiene principios que hoy también nos sirven a nosotros. Obviamente ellos le oraban a Dios directamente. Hoy, orarle a Dios tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Dios no, eso es lo que cambió acá. Pero fíjense lo que dice, vamos a leer desde el versículo 6, ¿no? Versículo 6. Mas tú, dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, acá dice en público, pero eso está añadido, ¿no? Te recompensará, entra a tu aposento. En un lugar, muchas veces la palabra en el oriente, hay orientalismo que aposento tenía que ver en tu mente, donde vos te centrás en tu corazón, donde Dios es, la voluntad de Dios es tu corazón, y ahí es cuando te cerrás, ¿viste? Te abocás en tu corazón, ¿no? Porque Él es entre vos y Él, ¿no? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿No? Dios ya sabe de nuestra necesidad antes que nosotros la pidamos. Nuestro Señor ya también sabe de lo que necesitamos. Vosotros pues, dice, oraréis así. Padre, necesito esto, aquello, lo otro, y gracias, y punto. No, fíjate la línea que Jesucristo le da a sus discípulos en ese día. En ese momento, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza de esta manera. Venga a nosotros tu reino. Hágase qué cosa, mi voluntad. No, dice tu voluntad. Ya voy a adelantar esto, que si nosotros queremos respuesta en nuestra vida, tiene que hacer en su voluntad. Nosotros tenemos que andar en su voluntad. Hágase su voluntad en nuestra vida. Su voluntad es Cristo. Vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate vos, el pan nuestro, ahí después de todo eso, de cada día, dánoslo hoy, le dice. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay alguien que tiene el poder de parte de Dios para librarnos de estas cosas, hoy es nuestro mismo Señor. Él es nuestro poder, como quien dice. Y si nosotros tenemos confianza en Dios, cuando oramos, nosotros estamos asegurados en Él, porque estamos en Cristo.
Ahora, si yo de repente vivo acá, allá en la carne, salteando mi vida por acá, por allá, ¿cómo yo puedo decir que mi vida está sentada en Cristo, en la voluntad de nuestro Padre, en donde están las respuestas? Porque las respuestas ya fueron dadas. Yo tengo que tomar la respuesta porque nuestro Padre Celestial, antes que nosotros tengamos la necesidad, Él ya sabía, así que ya fueron dadas las respuestas en Cristo. Pero ¿cómo yo puedo asegurar esa respuesta de parte de Dios si yo vivo saltando y saltando por esta vida en la carne, siendo esta mi norma y no la excepción, como dije, porque excepcionalmente todos andamos en la carne, pero yo estoy hablando de la intención del corazón, de la intención de aquel que viene a creer en el nombre de Jesús, de la intención de hacer la voluntad de Dios, así como hizo nuestro Señor Jesucristo, y no su voluntad. Santiago, vamos a Santiago, capítulo 5, por favor. Nuevamente. Es tan vital y tan importante la oración del Hijo de Dios, porque es lo que te relaciona con Dios por medio de Jesucristo. Es lo que te relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Es la comunión que uno desarrolla. Es la herramienta, el punto entre Dios y nuestro Señor y nosotros. Es la herramienta que nos conecta continuamente con ellos en nuestro diario vivir, en su voluntad, no en mi voluntad, porque eso es lo que muchos entendimos mal varias veces. Tiene que ser en su voluntad, porque vos pasás a pensar la palabra de Dios, a pensar lo que es nuestro Señor Jesucristo, en esa necesidad que te aqueja, y ahí, pero tenés esta costumbre. Esto es un desarrollo, un ejercicio que desarrollaste y perfeccionaste, porque cuando de repente te surge la necesidad y yo estoy acá en la carne, allá en la carne o por allá en la carne, y yo no tengo ese ejercicio de reacción, de ir y pensar así, cerrado la puerta de mi aposento, centrarme en el corazón de la voluntad de Dios y meditar y ahí orar al Señor o a mi Padre por medio del Señor. Pero si lo tengo, ahí cambia el asunto. Ahí sí hay un impacto espiritual, porque Dios disipa la tiniebla. ¿Entienden? Santiago 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él tenía los mismos deseos que cualquier ser humano, las mismas cosas. Y oró fervientemente. Una versión dice, no recuerdo cuál en este momento, en oración oró. Entró en oración. En esa oración entró en oración. Cuando te concentras en oración, oró. Cerró la puerta y se centró en la voluntad de Dios. Entró en oración, oró. Para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bueno, uno dice, vamos a pedir eso. Bueno, en ese momento era la voluntad de Dios. Ustedes pueden leerlo en Primera de Reyes, ¿no? 17:1, versículo anterior del 16, como Dios se enojó con todo esto que hicieron idolatría, y el último creo que puso la puerta, empezó a armar de nuevo el templo de Dios, no sé lo que estaba armando, pero de Dios, pero Dios ya estaba hasta acá de la idolatría de esta gente, ¿no? Y bueno, en esa época, a diferencia de esta,
La tolerancia de Dios no era, no era como hoy, que estamos en la gracia, ¿no? Que tenemos un abogado defensor. Así que durante 3 años, Reyes no dice que Elías oró. Reyes dice lo que Elías le dijo, mirá que va a parar la lluvia, no va a llover más, le comunicó. Pero Santiago nos comunica que él oró, y oró fervientemente, en oración oró, en esa voluntad que Dios le estaba revelando. Y después en el 18:41 también le dice a, no me acuerdo cómo era el nombre, que va a llover, que se prepare porque viene una lluvia abundante después de 3 años y 6 meses, ¿no? Pero Elías estaba acostumbrado a esta relación de ida y vuelta. Elías veía una necesidad espiritual, porque, ¿no es cierto? Veía algo que estaba mal. Vos cuando veis algo que está mal, yo cuando veo algo que está mal, como hijo de Dios, nosotros no vamos a Dios, pedimos la justicia de Dios, vamos a nuestro Señor Jesucristo, quien es la misma justicia de Dios. Estamos acostumbrados porque ejercitamos esto, ¿no es cierto? Pero directamente aquel, si yo ando acá en la carne, allá en la carne, allá en la carne, lo que está mal para mí no está mal. Y de repente cuando viene una necesidad, no tengo este ejercicio de abocarme, ¿no es cierto? Fíjense el versículo 13 ahí. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga ¿qué? Oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanza. No, estamos afligidos, todos vamos a Dios. De cabeza. Hasta lo más incrédulo le he visto, lo más ateo le he visto que acuden a Dios. Como sea, desesperadamente. Pero el problema es cuando estamos alegres, ¿no? Ahí es donde está el ejercicio de ser agradecido. Da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Ahí es donde se desarrolla el ejercicio, ¿no? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué cosa? Oren por él. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, fíjense, ahí está, ese conforme a la voluntad de aquella persona que están acostumbrados a ese ida y vuelta con Dios y con nuestro Señor, que continuamente den respuestas a estas oraciones, que tienen este convencimiento y esta certeza de que esto sucede por la ejercitación que se desarrolla. La oración de fe, dice, salvará al enfermo y el Señor que lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿No? Esta es la clave. De acuerdo a su voluntad, no la mía. Porque yo muchas veces oro, mirá, yo necesito un trabajo acá, allá, porque, o que me aumenten el sueldo porque me quiero comprar, qué sé yo, un auto de 0 kilómetros. Y yo vivo a media cuadra de mi trabajo. Ponerle. Mi hijo va a la escuela a media cuadra. Pero para mí es una necesidad porque la cultura de este mundo, todo tiene auto de 0 kilómetros. Bueno, yo quiero un auto de 0 kilómetros, yo soy hijo de Dios. No quiere decir que Dios no te dé un auto 0 kilómetros, pero de repente yo pido conforme a mi concupiscencia y no conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo tengo que ver. Yo tengo que ver si es la voluntad de Dios verdaderamente. Dice, y fíjense en qué contexto está esto, ¿no? Porque no podemos sacar los versículos de los contextos. Dice, confesad vuestra ofensa unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración
eficaz del justo puede mucho. Del justo, de aquel que tiene el ejercicio de hacer la voluntad. En este contexto, la oración es la herramienta eficaz del justo. ¿Entienden? En este contexto, el orar sin cesar funciona. El tener las oraciones aseguradas, como decía Juan, sabemos que Él nos oye, funciona. Sabemos que tenemos la respuesta. En este contexto, porque es del justo, de aquel que no anda en injusticia, continuamente en la carne, como norma de su vida, de aquel que tiene como norma ser justo, andar en nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, no que tiene como excepción esto. A veces la misericordia de Dios es grandiosa y ocurren cosas, pero la norma de Dios es esta. Nosotros tenemos que ir a lo seguro, como quien dice. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Nuevamente. No apaguéis el espíritu, el versículo 19. No menospreciéis la profecía, las profecías. Generalmente cuando yo ando en la carne repiqueteando normalmente, voy a hablar de mí para no dar ejemplo de nadie, ¿no? Yo menosprecio las profecías. Yo menosprecio las profecías. Apago el espíritu, como quien dice, porque que yo ore en lengua no es garantía de que yo esté agudo espiritualmente cuando ando continuamente más en la carne, y es mi norma en el espíritu. Oro en lengua por costumbre nomás, pero bueno, pero tiene que ver con la oración en lengua, obviamente. Para aquellos de nosotros que queremos andar justamente, nosotros oramos en lengua porque conocemos la voluntad de Dios, porque quiere que oremos en lengua, porque eso me edifica a mí. 1 Corintios 14. Fíjense lo que dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, así mismo que se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo no en lengua por esto, porque es algo, es una herramienta para edificarme espiritualmente, porque creo la palabra. ¿Entiendes? No en lengua por costumbre, porque y mi cabeza está allá en las nubes. No lengua porque yo entiendo la voluntad de Dios y sé que así voy a ser edificado, ¿no? El versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero yo entiendo que esta es la voluntad de Dios, pero yo estoy orando en el espíritu, yo estoy desarrollando ese espíritu, ¿no es cierto? Andar, no apagar el espíritu tiene que ver con esto y tiene que ver con andar en la palabra, porque la palabra de Dios es netamente espiritual, es respirada de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, viene de Dios, por eso permanece para siempre. Entonces, como dice ese versículo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no es cierto? Andamos por la palabra de Dios, como anduvo nuestro Señor. Nuestro Señor es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, con ella nos vestimos a nuestro Señor, porque ella representa a la palabra de Dios. Él representa a la palabra de Dios, perdón. Esto es algo tremendo. Romanos 8. Romanos 8, por favor. Estamos tocando versículos conocidos. Pero ahora si nosotros queremos que esta herramienta
o esta arma, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no? A nosotros nos sirve que somos soldados de Cristo, es un arma que nuestro Padre nos dio en su palabra, en el Espíritu, en nuestro Señor, para cortar directamente las tinieblas, para utilizarla correctamente, funciona en nuestras vidas. Versículo 26, ¿no? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos porque no entendemos esa oración, ¿no? Pero confiamos en Dios, estamos convencidos que en esa debilidad nosotros estamos acudiendo, ¿no? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estamos convencidos de esto cuando estamos ante una debilidad, ante una presión, ante una angustia, ante una necesidad, pero porque tenemos este ejercicio de volcar nuestra cabeza primero a la palabra, de entender la voluntad de Dios para hacer y utilizar este arma y cortar las tinieblas. Y nos ayuda, porque este tipo de herramientas o armas que nos dio nuestro Padre es manifestar la luz que está en nuestro Señor Jesucristo, de Él. Esto es algo tremendo porque verdaderamente tenemos que aprender a, cuando oramos, tener la costumbre o la norma fiel, porque no somos perfectos en este diario vivir, pero sí de estar agradando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. De estar con esa intención de que a pesar de mi necesidad, tal vez, yo busque primero a Dios. Pablo, ante tanta necesidad que tenía, vemos que él lo que pedía mayormente era que se abran puertas para dar a conocer el Evangelio de Cristo. Fíjense que a uno le dice, cuando venga de Troa, tráeme mi capote. Pero a Dios le pedía que abra puerta para hablar de Jesucristo. Fíjate vos la prioridad que tenía Pablo. Y Pablo también, como Elías, era un hombre sujeto a nuestras pasiones. Eso no quiere decir que yo no tengo que pedir por mis cosas, pero tengo que saber ubicar, como nuestro Señor Jesucristo ubicó en esa gran oración que le dio de modelo a estos discípulos, lo que dio primero. Primero agradecemos a Dios, primero santificamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, primero pedimos que se haga su voluntad, primero pedimos que venga su reino, su poder, primero eso, y después sí, más líbranos, hermano, como dice, no nos deje caer en la tentación, el pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? Ahí sí, porque vamos nosotros de Dios hacia nosotros, de nuestro Señor hacia nosotros, porque la mayor necesidad que nosotros tenemos es de parte de Dios, a nuestro mismo Dios, pero de parte de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, quien es su voluntad para nosotros, su palabra, con la cual nos vestimos para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Así que bueno, oramos y compartimos. Padre, te damos gracias una vez más por poder entender un poquito más de tu voluntad en nuestro Señor, y a vos, Señor Jesucristo, por estar guiándonos al entendimiento para que podamos agradarte principalmente a vos y a nuestro Padre por medio tuyo, glorificándolo así a Él, y poder obtener las respuestas que nuestro Padre ya nos dio en vos y por medio tuyo. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén.